Ahora bien, miren lo que escribió Salomón. Porque Salomón recibió sabiduría, Salomón recibió sabiduría. Recordemos que Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. ¿Le dio qué? La sabiduría femenina, que es Jesús. Proverbios capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, entonces la sabiduría debe que entrar en tu corazón. ¿La qué? La sabiduría. Y la ciencia, ¿qué? La ciencia fuere qué? Fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces Dios dice, primero la sabiduría debe ser grata a tu corazón, que es la Biblia. Amar la Biblia, decir, no, es que yo cuando tengo tiempo, yo leo la Biblia, la sabiduría. Pero también busco que la ciencia, entender a Dios por medio de la ciencia. Y Dios dice, sí, así deben hacerlo para que puedan entender a Dios. Tú le das las respuestas correctas al corazón y empiezas a qué? A entender a Dios por medio de la observación, Ustedes deben saber que los masones tienen un grado de conciencia mayor a cualquier persona. Ellos pueden llegar a tener un nivel de conciencia de 200, mientras una persona básica llega a tener un nivel de conciencia, pongámosle, de 55. Y eso hace de que ellos sean literalmente más inteligentes que los demás. Por eso los masones e Illuminatis, ellos hacen parte de una orden ocultista. Y en el ocultismo es donde Dios te enseña todas esas cosas. Todas las personas han tenido un encuentro con Jesús, sino que nosotros rechazamos esos encuentros. Todas las personas, Jesús se le presenta a todas las personas, sino que el problema es que Jesús se presenta de muchas formas. A cada persona se le presenta de una forma diferente. Y si uno rechaza esa forma en que Dios se presenta, está rechazando a Jesús. Y Jesús te va a decir, yo me presenté a ti, acuérdate, de esa forma, de esa forma, de esa forma. Sino que tú no te diste cuenta. Y tú vas a decir, verdad. Y luego cuando tú quieres acercarte a Dios se te va a complicar un poco. Es realidad. Pero Dios se presenta con muchas formas. ¿Por qué? Porque Él tiene todas las formas. Y ahí uno se engaña porque uno dirá, no, Dios solamente se me va a presentar a mí en forma humana. Y Dios dice, no, yo tengo todas las formas. Yo tengo todas las formas. Y Él se presenta con muchas formas. Y la gente no sabe de que Él les está enseñando. Por eso los masones son conocidos como la logia de la Gran Madre. ¿Y quién es la Gran Madre? La sabiduría. La sabiduría. Y la sabiduría es Jesús. La sabiduría de Jesús. Pero Jesús no se presenta como Jesús. Jesús nunca te va a decir, oye, yo soy Jesús. Nunca te va a decir eso. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Sino que él es la X, el incógnito. Él te empieza a enseñar, pero no te va a decir de que él es Jesús. Él te empieza a enseñar. Y él se empieza a cambiar de persona. Unas veces te enseña como Hermes Trismegisto, otras como Paul Andrés, otras como Elena Blavatsky y otros como otros personajes, otras veces como Top. Y él te empieza a pasar por diferentes personas. Y él te dice, yo soy cada una de esas personas. Pero te está enseñando es Jesús directamente. Pero él siempre se queda en incógnito. En incógnito. ¿Por qué? Porque si la persona supiera de que es Jesús el que le está enseñando, él se pone recto. Y Jesús no quiere eso. Él lo hace en incógnito. Queda en X. En X, el incógnito. Por eso Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Jesús le enseña a todos, pero no todos saben de que Jesús les enseña. Tú puedes tener a Jesús al lado, pero Jesús no te dice que Él está ahí al lado. Pero Él está en todos los seres, en todas las formas. Es realidad. Y por eso los que primero recibieron la educación han sido los masones. Pero Dios les enseña a ellos como alumnos. Es como cuando tienes un hijo y tú dices, hijo, quiero que tú aprendas a cocinar. Y le compras una libra de arroz. Le dices, hijo, haz la libra de arroz. Así, así, le haces el ejemplo.
y luego él tiene que hacerlo. Y dicen, no, mi hijo me quemó la olla, quemó el arroz, lo dejó salado, lo dejó sopudo, lo soporto. Asimismo ocurre con Jesús. Jesús deja que el hombre gobierne, porque Jesús ya lo sabe todo, él sabe gobernar. Jesús, cuando llegue a ser el rey, él va a ser el mejor rey del mundo, de todos los tiempos, un rey justo. Pero él quiere que el hombre aprenda, porque el hombre no sabe ser un rey. Entonces él le deja al hombre, bueno, tú vas a ser rey, ve, a ver cómo lo haces. Se vuelven malos, perversos. ¿Por qué? Porque el hombre con poder se vuelve malo. Y dice, ¿qué le pasa a mis alumnos? ¿Qué le pasa? Y muchos maestros se vuelven malos y tú dices que ya no va a trabajar con ellos. No va a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús pertenece a los cananeos. Y los cananeos estaban en un castigo. Pero este castigo ya terminó. Entonces él va a empezar a trabajar con los cananeos. Pero este símbolo que está aquí le pertenece a Jesús. Porque Jesús utilizó ¿qué? La sabiduría. Jehová nuestro Dios. El Elahé. El gran arquitecto. Y él utiliza ¿qué? La sabiduría, que es el compás. Sabiduría. Y la escuadra, que es la inteligencia, para crear el mundo. Él utilizó esos elementos para crear el mundo. ¿Quién? El gran arquitecto, que es Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios también es el ojo que todo lo ve. Pero tú dirás, no, Dios es el Dios de la Biblia, Él es muy santo. Estos símbolos están llenos de ¿qué? De abusos, de conspiraciones, de gente mala, y eso es verdad. Pero Dios les entregó estos símbolos para que los guardaran a los judíos. Pero los judíos lo contaminaron porque ellos son judíos, ellos son judíos, ellos son judíos. Ellos lo contaminaron, pero Jehová es el ojo que todo lo ve. Él es el Can, la cámara que todo lo ve. Jehová nuestro Dios. Y ellos se burlan de las otras personas porque no tienen inteligencia. Y ella también está mal. Y Dios evalúa todo. Dios evalúa lo mínimo de la persona. Uno no puede aprovecharse a otra persona porque tiene un nivel de conciencia bajo. ¿Por qué? Porque esa persona puede estudiar y llegar a tener un nivel de conciencia de 300, mayor al de un masón. Eso puede pasar. Uno no puede menospreciar a ninguna persona. Esa idea, y Dios te enseña eso, que no menosprecies a ninguna persona, porque estas personas te pueden llegar a callar la boca. En la realidad, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo del 27 al 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ustedes deben saber que en el ocultismo aparecen muchas enseñanzas. Algunas enseñanzas se deben descartar, como cuál, como la de la encarnación. La encarnación es algo que el ser humano no puede hacer, pero Jesús sí lo puede hacer. Él puede reencarnar en muchos seres. Jesús lo puede hacer, pero el ser humano todavía no, porque el ser humano todavía no ha ganado la vida eterna. Cuando el hombre gane la vida eterna, va a poder reencarnar. Y ese es el regalo que Dios le va a dar, porque tú vas a decir, venga, Jehová me quiere regalar la vida eterna, pero ¿qué vamos a hacer en la vida eterna? ¿Vamos a quedarnos viendo a Dios? Dios te va a decir, no. En la vida eterna, tú vas a decir, venga, yo he vivido 1000 años como hombre. Yo quiero saber qué es vivir como una mujer, sentir como una mujer, ser una mujer. Dios te va a decir, transfigúrate, ve a un universo y vive qué es ser una mujer. Dios te va a dar esa oportunidad. Tú dices, no, ya he vivido 2000 años como mujer. Quiero saber qué es ser un animal. ¿Qué animal quieres ser? Te va a preguntar Jehová. Quiero ser un león. Bien. Vive como un león. Se transfigura y vive como un león. En un mundo de leones. El mundo de los leones es selva, salvaje. Tienes que buscar la presa, comer. Vas a poder vivir eso. Vivir en una manada de leones. Tienes que vivir la experiencia para poder saber qué es un león. Tú dices, no, es que yo viví en la eternidad, ya la gané. Yo sé qué es ser un león, sé qué es ser una mujer, sé qué es ser un hombre. Me faltan más seres. ¿Qué es ser un ave? Ser un árbol. Dios te va a decir, te voy a dar la vida eterna, vas a poder hacer lo que tú quieras. En la vida eterna vas a poder hacer lo que tú quieras, pero tienes que ganártela. Mientras tanto, no puedes reencarnar. Y ese es un concepto que está en los masones, en los Illuminati. Ellos dicen, no, es que podemos hacer lo que queramos porque vamos a reencarnar. El único que puede reencarnar es Jesús. Él puede reencarnar en cada ser de nosotros. Por nosotros no lo podemos hacer todavía. Todavía no lo podemos hacer. Todavía no lo podemos hacer. Y dice, y después de esto, el juicio. El hombre vive ¿qué? Una sola vez. Tú vives una sola vez. ¿Y después qué? El juicio.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El hombre vive solamente una vez y después el juicio. El hombre no puede reencarnar. Lo que enseñan los budistas es no es para el ser humano, sino que es Jesús el que puede reencarnar. Jesús puede reencarnar en muchas veces. Por eso él dice, el verbo se hizo carne. Él puede reencarnar, el dueño de la vida, nosotros no. Nosotros vivimos a vivir una sola vez y a cumplir una misión. Y si somos dignos de la vida eterna, alcanzamos la vida eterna. Si no, no. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que en la Biblia se habla de Nimrod. Y Nimrod fue un poderoso en el mundo llamado, perdón, Nimrod, sino que es un cusita, un varón negro. Y él tenía que traer una enseñanza al mundo, sino que como él fue rebelde, nosotros no podemos ver la enseñanza que hay detrás de él. Pero detrás de él hay una enseñanza enorme. Porque Nimrod, el cusita, él construyó la torre de Babel. Pero no tenía que llamarse la torre de Babel porque significa la torre de la confusión. Sino que el nombre que tenía que tener la construcción que él hizo era la torre de Dios. Entonces nosotros tenemos la misión de subir la torre de Dios. ¿Y cómo se sube la torre de Dios? Que es escalar en tu cuerpo. Porque nosotros llegamos a la vida con una conciencia de un nivel de 1. Entonces el ser humano empieza a subir por la torre de Dios, que es el cuerpo, y llega a la cabeza. Y cuando llega a la cabeza alcanza la iluminación. Alcanza la iluminación. Y el ser humano tiene que hacer eso. Sino que nosotros no podemos ver esta enseñanza porque Nimrod fue rebelde. Por eso se llama ¿qué? La torre de Dios. Y Jesús es el que te enseña. Ustedes deben saber que el ser humano tiene que aprender un cierto grado de maldad. Tiene que aprenderlo. Y Jesús te enseña un grado de ¿qué? De maldad. Jesús te enseña un grado de ¿qué? De maldad. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que yo soy un pastor. Pero un pastor es una persona muy inocente. Y la inocencia es buena, pero no toda la vida. Y por eso el ser humano tiene que tener un grado de ¿qué? De maldad. Y Jesús te enseña esa maldad. Y por eso es importante tener a Jesús como maestro, para que Él te enseñe ese grado de ¿qué? De maldad. Tú dices, no, es que yo tengo una hoja muy oscura porque tengo mucha maldad. Es una persona que está vacía. Les voy a poner el ejemplo para que lo entiendan. Una persona que es muy mala, tiene una hoja oscura. Está vacía. ¿En qué? En oscuridad. Está vacía, es una hoja negra. Tú dices, no, es que es negra, pero está vacía. Mucha maldad. Pero tú dices, no, un pastor es una persona que es muy buena. Y la hoja está en blanco. También está ¿qué? Vacío. Entonces Jesús dice, hay algo que les hace falta para que sean perfectos. Necesitan un grado de maldad. Y Jesús te enseña ese grado de maldad. Y al que es malo, Jesús les enseña ¿qué? El grado de bondad, para que sean perfectos. Por eso, cuando tú mires un fruto, tú vas a darte cuenta de que, venga, el fruto tiene que un lado positivo y un lado negativo, como todos nosotros. Si tú te tapas un lado de la cara, te vas a dar cuenta de que un lado tuyo es bueno, pero el otro lado tuyo es malo, como que te ves malo. Porque todos tenemos que tener un grado de maldad. Es necesario tenerlo, pero para eso necesitamos que Jesús nos enseñe ese grado de maldad. Solamente Jesús nos enseña ese grado de maldad. No es una maldad de matar a otra persona, no, no. Es otro grado de maldad. Y la persona se despierta en conciencia y alcanza la iluminación. Pero el hombre tiene que aprender cierto grado de maldad. Y ese grado de maldad Jesús se lo da, que es como una dosis de maldad necesaria que el ser humano debe tener para poder despertar en conciencia. Y el ser humano se da cuenta de esto. El ser humano no evoluciona espiritualmente de forma recta, sino que lo hace de forma cíclica. Y se va dando cuenta que muchas cosas que son malas realmente son buenas. Tú arrancas aquí y aquí tú dices, venga, lo que está al otro lado es malo, porque yo estoy en el bien. Pero luego tú das la vuelta y te das cuenta de que ese mal que tú miraste desde lejos era algo bueno. Entonces, no, ahora que yo lo hago es bueno, pero como lo otro que está lejos es malo. Y luego Dios te lleva a ese punto y tú dices, venga, pero es que eso también es bueno. Eso es malo, eso es bueno. Entonces tú vives de una manera cíclica y te das dando cuenta de que muchas cosas que son malas realmente son buenas. ¿Cómo fue?
Tú dices, venga, ¿ser pobre es bueno o es malo? La gente va a decir, es malo. Nadie quiere ser pobre. Y Dios te dice, Jesús te dice, es necesario que el ser humano aprenda a ser pobre. Porque cuando tú aprendes a ser pobre, tú puedes ser un buen rico. Entonces tú alcanzas que un nivel de qué? De iluminación, porque tú ya aprendiste a ser pobre y cuando eres pobre aprendes a ser rico, porque tú ya eres rico y tú miras al pobre y te acuerdas de ti mismo y dices, venga, yo también era pobre. Ven, yo te gasto, pide lo que tú quieras. Yo me acuerdo cuando yo era pobre. Entonces la persona aprende a qué? A ser rico. Cuando una persona no ha aprendido a la pobreza, él va a decir, yo soy rico y punto, siempre voy a ser rico. Y humilla a los demás por su riqueza. Y Dios dice, esa persona no ha aprendido a ser rico. Lo manda a la pobreza para que aprenda a ser pobre. Y por eso muchas cosas que vemos de lejos al final son buenas. Y eso te lo enseña Jesús. Por eso es un grado de maldad diferente. Hay que tener cuidado con la envidia. La envidia es cuando una persona hace algo bueno desde lejos. Lo que hacía Jesús. Los fariseos y los escribas miraban a Jesús desde lejos. Recordemos que lo que les estoy explicando, de que nosotros subimos por el cuerpo de forma cíclica. Subimos por acá y decimos, venga, lo que está al otro lado porque lo vemos de lejos, decimos, eso es malo, porque está lejos de nosotros. Y luego Jesús, ¿qué hace? Nos lleva a ese punto y decimos, no, eso era bueno. Ya entiendo por qué lo hacía. Entonces, vamos dando como vueltas. Lo que pasaba, tener cuidado con la envidia. A Jesús le tenían envidia, pero ¿por qué le tenían envidia si le estaba haciendo lo bueno? Porque miraban a Jesús desde lejos. Entonces yo digo, no, es que esa persona está haciendo algo mejor que yo. Y yo llego a tenerle envidia. Ese es un grado de maldad que el ser humano debe entender para dominarlo y decir, venga, no, yo estoy teniendo envidia de esa persona porque él está haciendo lo bueno. Entonces yo domino ese sentimiento, digo, no, yo estoy teniendo envidia, yo soy un envidioso porque esa persona está haciendo lo bueno y yo le tengo envidia. Y Jesús hace que tú te des cuenta de esa maldad que hay en ti, que eres envidioso. Eso le pasaba aquí a los fariseos, a los escribas, porque ellos no podían hacer milagros. Ellos decían, venga, hemos servido tanto a Dios y no podemos hacer ni un milagro. Y Jesús hizo todos los milagros. Estamos llenos de envidia. Y por cuando estamos llenos de envidia, algo que es bueno, lo señalamos y decimos que es malo. Y Jesús dice, vigílate tú mismo, porque eres envidioso. Y eso le pasaba aquí a los fariseos y a los escribas, y no se estaban dando cuenta de que estaban haciendo mal dentro de sí mismo contra Jesús. ¿Por qué? Porque lo miraban a distancia. Pero si un fariseo o un escriba lo hubiera hecho, ellos dirían, no, este es bueno porque este es de nosotros. Este es de nosotros. Como es un fariseo o un escriba que está haciendo los milagros, él es de nosotros, él es bueno. ¿Ven? Entonces Jesús te enseña ese grado de maldad, que tú aprendas a reconocer la maldad. Pero para poder entender la maldad tienes que tener un grado de maldad. Hay un dicho que dice, debemos ser ¿qué? Más buenos que los malos. Debemos ser más buenos que los malos y eso te lo enseña Jesús. Por eso Jesús, un ejemplo, Jesús incluso te enseña, no te voy a mentir, te enseña a matar. ¿Por qué? Porque matar es necesario, es un grado de maldad que es necesario. En llegado caso, un ejemplo, digamos que aparece Pablo Escobar. Las personas no podían atrapar a Pablo Escobar porque Pablo Escobar era una persona mala. Y Jesús desde el cielo dice, yo soy el Dios de dioses. Y Dios levanta a un nazareno para que sea más malo que Pablo Escobar, porque solamente una persona que sea más mala que Pablo Escobar puede matar a Pablo Escobar. Así funciona esto. Así funciona esto. Y por eso, tú para cazar a Pablo Escobar tienes que ser más astuto que él. Y Jesús te enseña la astucia para llegar a matar a quién? A Pablo Escobar. Es un ejemplo. Lo mismo pasa con el rey David. El rey David fue escogido por Dios y él sabía matar. Él sabía matar, sabía hacer la guerra. Jesús te enseña a hacer la guerra, te enseña a matar, pero no te enseña que mates, sino que te enseña a matar, que es diferente. No te está diciendo mate. Por eso es un grado de maldad que está bajo control. Jesús te enseña a qué? A matar, pero no te dice mate. Él no te dice mate, por eso te dice guarda los mandamientos. Por eso es importante que el ser humano aprenda qué es la muerte, pero no que aprenda a matar. ¿Ven la diferencia? Pero Jesús te lo enseña. Él te lo enseña, él te enseña que es necesario qué? Saber matar. En llegado caso que tengas que defenderte, tú sepas hacer la guerra, sepas pelear, porque el ser humano tiene que ser íntegro, tener todo dentro de él, pero no tiene que matar. Pero te queda como dentro. Tú dices, no, en cualquier momento yo la activo, peleo.
la batalla de mi Dios, porque Dios me llamó, está matando el pueblo de Dios, yo me activo, yo puedo matar, decapito cabezas. Y Jesús te lo enseña, por eso es un grado de maldad que el ser humano tiene que tener bajo control, porque el mandamiento te dice, no puedes matar. Es decir, tú dices, yo en mi mente yo puedo matar, pero yo no lo voy a hacer porque no, no hay necesidad. Pero Jesús te lo enseña. Y ese es el grado de maldad que el ser humano tiene que aprender. Ahora bien, recordemos que Jehová nuestro Dios le dio sabiduría a Salomón. Y le dijo, Salomón, construye un templo. Y cuando nos damos cuenta, el templo de Salomón es literalmente una persona acostada. Es una persona acostada. ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona dentro de sí mismo. El ser humano tiene un nivel de conciencia de uno. Entra por sus pies y empieza ¿qué? A evolucionar, a dar vueltas dentro de su cuerpo, a dar vueltas. Y empieza ¿qué? A aprender. Hasta que llega a la cabeza, la iluminación. Y Jesús es el que lleva a las personas a la iluminación. Y les enseña todo. ¿Por qué? Porque Él es el maestro de maestros. Pues recordemos que aunque tú aprendas, no tienes que hacerle daño a los demás. No tienes que hacerle daño a los demás, sino que él dice, aprende para que esa enseñanza esté dentro de ti. Para cuando tú la necesites, la actives y actúes. Que usted enseña todo eso, es la realidad. Entonces recordemos que la Torre de Babel debería llamarse que la Torre de Dios. Y el Templo de Salomón es una enseñanza para entender el cuerpo humano. El cuerpo humano. Entonces, no debemos entender esto, que nosotros iniciamos con una de las hijas de Jesús, que es la inteligencia. Arrancamos con la inteligencia. Con la inteligencia. Y la intención es que el ser humano con la inteligencia, con un nivel de conciencia de 1, llegue a un nivel de conciencia de 10.000 para poder entender a Dios. Entonces, él empieza a explorar el mundo, a aprender, a adquirir disciplinas, pero no a matar ni a hacerle daño a los demás, sino que empieza a aprender. Es importante que el hombre aprenda, pero no le haga daño a los demás hasta que llegue y alcance ¿qué? La sabiduría, que literalmente la sabiduría es un premio y es la iluminación que el hombre entiende. Llegó a un nivel de conciencia de 10.000, pero lo hizo a través de ¿qué? De la inteligencia, de la inteligencia. Y por eso la sabiduría siempre, siempre se viste como una mujer morena, de cabello blanco, y se viste de color verde, que es el mismo Jesús. Porque Jesús es la sabiduría y él es un ser antropomorfo, es un ser andrógeno. Él tiene parte masculina y parte femenina. En la realidad llegas a la mente y tomas control de tu cuerpo, de todo tu cuerpo, y te vuelves diferente, diferente, porque Jesús era ¿qué? Un nazareno, era un nazareno. Lo mismo ocurre con la enseñanza de ¿qué? Del templo de Salomón. Cuando tú llegas al lugar santísimo, que es la mente, la mente de Dios, y activas que la glándula pineal, el tercer ojo, el tercer ojo, es realidad, y entiendes el mundo de una manera diferente, es la realidad. Entonces, la Torre de Babel, tenemos que es la cabeza. La Torre de Babel no debería llamarse la Torre de Babel, sino la Torre de Dios. Si Nimrod no se hubiera rebelado contra Dios, se llamaría como la Torre de Dios. Debería llamarse ¿qué? La Torre de Dios. Y es el cuerpo humano. Y tú exploras tu cuerpo sin hacerle daño a los demás porque todo es mental. Entonces tienes una conciencia de uno. Entras y empiezas a ¿qué? A explorar tu cuerpo, a dar vueltas. Y te das cuenta que muchas cosas que son malas, al final son buenas. Y llegas a la mente, alcanzas la iluminación. Y eso es lo que Dios quería que diera esa enseñanza. Pero como Nimrod fue malo, no podemos ver esa enseñanza, sino que vemos la rebeldía de Nimrod. Luego tenemos el templo de Salomón. Una conciencia de uno. Entras por el pie. Por eso el templo de Salomón se entraba era por acá. Entrabas por acá, cruzabas Jaquín y Boaz, las dos columnas, y llegabas la sala, mejor dicho, era como la sala. Y luego entrabas al lugar santísimo, que es la mente. Pero recordemos que nosotros avanzamos espiritualmente en espiral, damos vueltas, 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 vueltas. Y luego te das cuenta que muchas cosas que son malas se vuelven buenas, porque tienen una enseñanza. Todas las cosas tienen una enseñanza, incluso lo malo. Y Jesús te lo enseña.
pero te dice, hazlo todo dentro de ti para que no le hagas daño a los demás. Y ahí aprendes todo. Ahí aprendes todo. Y por eso son equivalentes. Pero Dios utilizó la Torre de Babel para enseñarle a los negros y el Templo de Salomón para enseñarle a los blancos. A los blancos. Entonces, el ser humano debe entender de que Jesús tiene que Melquisedec, porque ese es su nombre original, Melquisedec, sino que él descendió a la tierra y vivió 33 años bajo el nombre de Jesús, su nombre terrícola. Por eso él que hizo, descendió, murió y resucitó al tercer día y volvió a ser Melquisedec, a servirle al Dios Altísimo, Jehová nuestro Dios, que es su Padre. Su Padre lo eligió como sumo sacerdote en la realidad. Y él tiene 3 hijas. Aquí vamos a hablar de la sabiduría, que es una de las más hermosas. La sabiduría, que es una mujer morena, de cabello blanco, vestida de verde, y es la sabiduría. La madre de las disciplinas, en realidad, la madre de las disciplinas, y es Jesús. Porque Jesús tiene todas las formas, y él se presenta de esta manera, de forma femenina para ayudar al hombre. Y la hija de la sabiduría es la inteligencia. La inteligencia. Estamos hablando de qué? De la ciencia, de la paciencia y de la conciencia. Es realidad. Por eso ustedes deben saber que cuando Jesús creó el mundo, él utilizó a sus hijas. Utilizó qué? El compás. El compás es qué? La sabiduría. Es la sabiduría. La escuadra, la inteligencia. La G, el gran arquitecto, que es Jesús. Jesús es el gran arquitecto. El problema es que este símbolo ha sido utilizado por los masones e Illuminatis, pero ellos han manchado el símbolo, lo han manchado y uno dice, venga, por eso tiene que ver con conspiración. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Pero es que los masones son judíos. Y Jesús les dio a guardar los símbolos de él, se los dio a guardar a los judíos. Pues los judíos dicen, nosotros no queremos a Jesús. Cuando Jesús es el que les enseña la sabiduría. Ellos rechazan a Jesús cuando Jesús es el que les enseña. Y Jesús ha dicho, yo no voy a trabajar más con ellos, sino que yo voy a trabajar con los cananeos, con mis hermanos. Y él tiene que llevarse sus cosas. Su compás, su escuadra y su temor a Dios, porque ahí falta una hija de él que es el temor a Dios. El temor a Dios. Es realidad. Entonces, este símbolo le pertenece a Jesús y él utilizó a sus hijas en el día de la creación. Ellas participaron en el día de la creación. Es realidad. Es realidad. Participaron en el día de la creación. Debemos entender el mundo tal y como Jesús lo hizo. Por eso él utilizó ¿qué? Las respuestas correctas. Las respuestas correctas para que el ser humano, cuando fuera puesto, ya que era perfecto, donde, un ejemplo, Jesús cometiera un error, el hombre no pudiera vivir o viviría de una forma deforme. Pero nosotros somos deformes, somos perfectos. ¿Por qué? Porque él utilizó la sabiduría. Utilizó que la inteligencia para crear que las capas. El mundo tiene muchas capas que no vemos. Tenemos hilos de energía que están conectados con todos. Tú dices, es que yo tengo mi hermano, mi hermana. Y yo amo a mi hermano y a mi hermana. Y también amo a mi madre, a mi padre. ¿Por qué? Porque tenemos unos hilos que nos unen. Así como tú tenías un cordón umbilical unido a tu madre, así no tenemos unas fibras que nos unen a nuestra familia. Por eso decimos es que somos familia. No puedo hacerle eso porque es mi familia. Tenemos algo que nos alimenta. No nos damos cuenta. Porque lo dejo en capas para que eso no se viera. Dejar que el trabajo bien elegante. Bien elegante, esa es la verdad. Para que quedara elegante la creación. Porque imagínate cada persona y con unos tubos por acá todos atravesados.
Y cada uno, uy, es que yo voy para allá, pero es que tengo un tubo pegado a otra persona. Jesús no quería eso, por eso él dejó todo en capas. Y para eso utilizó ¿qué? La inteligencia. Y ahí forman ¿qué? El logo que utilizan ¿quiénes? Los masones. Pero ese logo no le pertenece a ellos, sino que le pertenece a Jesús. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que Jesús utiliza ¿qué? La sabiduría y la inteligencia, y el hombre desarrolla el temor a Dios. Y ellos son las hijas de Melquisedec, que es Jesús. Aquí estamos hablando de conciencias, para que no digan, no, es que él está hablando de niñas, realmente niñas, no, estamos hablando de niveles de conciencia, sino que son femeninas, son conciencias, musas, son conciencias, son conciencias, son musas de inspiración. Y Melquisedec las presta al hombre para que ellas le enseñen al hombre. Y Jesús te enseña, literalmente te enseña ¿qué? Magia. Jesús te lo enseña. Jesús te enseña control sobre qué? Sobre los elementos, los ángeles elementales. Te enseña a tener control sobre el tiempo. Te enseña a abrir portales. Te enseña a curar. Te enseña a hablar con los animales. Todo eso tú lo aprendes en el Nazareato. Por eso el Nazareato es muy diferente al cristianismo. El Nazareato es una evolución, es realidad. Y Jesús te lo enseña a través de sus hijas. Te lo enseña a través de sus hijas. Y él que hace las presta para que le enseñe a los hombres. Pero los hombres muchas veces ¿qué hacen? Se desconectan de Dios. Y cuando el hombre se desconecta de Dios porque dice, uy, que yo ya sé harto, voy a empezar a utilizar lo que Jesús me dio para hacerlo malo. Cuando el hombre hace eso, se transforma literalmente en un brujo. ¿Por qué? Porque se separó de la fuente original. Dice, yo no quiero saber nada de Jesús, porque ya él me enseñó. Es que el problema es que es esto, miren. La gente no sabe de que Jesús es el que les enseña, porque él permanece en incógnito. Y el hombre como que aprende algo, como una luz, aprende un poquito. Y dice, uy, con eso me voy y voy a hacer lo malo. Y se transforma en un brujo. Porque se separó de la fuente original. Y ya Jesús sabe de que lo que él le enseñó, él lo va a utilizar para hacer lo malo. Ya Jesús sabe. Entonces, esa persona no es digna de vivir en la eternidad, porque en la eternidad tú vas a aprender todo eso. Tú literalmente te vas a volver un Dios en la eternidad. Y Jesús dice, esa persona no es digna. Váyase, transfórmase en un brujo, haga lo malo, vaya. Se separó de la fuente original, pero cuando tú te quedas cerca de Jesús, Jesús te sigue enseñando y te dice, sí, muy bien. Y te dice, mira, no vayas a hacer lo malo, sino que prueba el poder, pero no hagas lo malo. Pruébalo. Y Dios te dice, pruébalo. Crea, haz esto, porque Jesús tiene mucho poder, tiene demasiado poder y literalmente quiere compartirlo con el hombre. Pero el hombre cuando mira que ya aprendió algo, dice, me voy a hacer lo malo y se separa de Dios y se vuelve malo, se vuelve malo, se vuelve malo. Por eso no podemos separarnos de la fuente original y tenemos que decir, gracias a Dios por lo que me has enseñado. Y tú dices, no, es que Dios me lo enseñó. Porque si la persona dice, no, yo, y dice, qué persona tan ingrata. Y Dios lo echa, no le enseña más. No le enseña más. Por eso tenemos que ser agradecidos, decirle gracias a Dios por lo que tú me enseñaste. Porque gracias a ti lo aprendí. Ser agradecido. Dios simplemente pide un gracias, no pide más. Gracias a Dios por lo que tú me has enseñado. Y Dios te sigue enseñando. Te sigue enseñando. Te sigue enseñando porque Dios dice, este es un buen alumno. Y es una buena persona porque no le va a hacer daño a los demás. En cambio que el que se va, dice, voy a utilizar esto para controlar al mundo. Voy a hacer esto para controlar, para controlar. No, está aprendiendo, simplemente estás aprendiendo. No tienes que hacerle daño a los demás. Es realidad. Entonces Dios como que evalúa a la persona de esa manera. Porque en la eternidad tú vas a aprender todo eso. Tú lo vas a aprender. Es la realidad. Y por eso debemos entender eso. Que Dios te puede llegar a enseñar magia. Dios te la enseña. Te enseña los ángeles elementales. Te enseña a abrir portales. A hacer viajes en el tiempo. Jesús te lo enseña porque Él es el gran maestro. El problema es que la persona cuando mira que ya aprendió algo, se separa y se va a hacer lo malo. Y dice esta persona no era digna.
Y Dios ha tenido muchos candidatos, muchos alumnos. Incluso el anticristo es uno de los alumnos de ¿quién? De Jesús, de Melquisedec. Era uno de sus alumnos, sino que él se separó de la fuente original y dijo, yo soy Dios, porque se dio cuenta que tenía poderes. Y él va a usurpar el puesto de Dios. Eso es lo que le hace el anticristo. Usurpa el puesto de Dios y va a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos empieza a enseñar, él empieza a decirte, tú eres un Dios, sí, pero por encima de ti hay un Dios de dioses, que es Jehová, Jesús. Ellos están por encima de nosotros. Es realidad, entonces debemos reconocer nuestro puesto. Es realidad, es realidad. Por eso Jesús es el maestro de maestros. Ahora bien, para reconocer a un alumno que se ha rebelado contra Dios es muy fácil. Recordemos que Jesús utiliza la sabiduría, y la sabiduría es justa y recta. El temor a Dios es rectitud. La inteligencia es la honestidad. Entonces, una persona que es honesta dice, no, es que Dios me enseñó. Una persona justa le dice, Dios, tú me diste unos dones, de lo que tú me diste yo también te doy el diezmo. Una persona recta, temerosa de Dios, que dice, no, yo temo a Dios, yo no le voy a hacer daño a nadie. Aunque yo sepa, yo voy a utilizar eso antes para curar a los demás, para hacerle bien a los demás. Pero una persona que se separa de Dios empieza a darle la vuelta a lo que es bueno. Vemos que esta persona utiliza la estrella, y la estrella tiene que ver con la composición del cuerpo, pero está utilizando la estrella hacia abajo, es decir, invierte lo que es bueno, lo pone hacia abajo. Ella se transformó en una alumna perversa, está haciendo ¿qué? Brujería. En vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Es una bruja. Por eso es fácil reconocer una persona que está siguiendo a Dios de una persona que se alejó de Dios. Lo mismo utilizan con la cruz, que invierten la cruz, se alejó de Dios. Y con lo que aprendió, empezó a hacer ¿qué? Brujería, hacerle daño a los demás. Y Dios, cuando utilizan el poder que les da para hacerle daño a los demás, Dios se enoja y envía ¿qué? A perseguirlos y a matarlos. ¿Por qué? Porque Dios da poder. Dios da poder. Y lo que Dios busca es que el ser humano entienda a Dios. Y para eso necesita ¿qué? Volverse un Dios. Tú para poder entender a un padre tienes que ser padre. Tú para poder entender a una madre tienes que ser madre. Y para nosotros poder entender a Dios tenemos que ser dioses. Y la Biblia dice que ustedes son dioses, pero debemos aprender el conocimiento. Pero cuando aprendemos el conocimiento nos damos cuenta de que nosotros podemos crear y lo que hacemos es que separarnos de Dios diciendo, no, es que ya no necesitamos a Dios. Y el ser humano se vuelve malo. Se separa de la fuente original y de la fuente que le enseñó todo. Y ahí es donde aparece que los brujos. Porque Dios te puede enseñar magia, ya que Jesús en el día de la creación utilizó magia. Es realidad. Porque Él es el gran mago. Él es el gran mago, es realidad. Pero el ser humano que hace empieza a invertir lo que es de Dios. Hacia abajo lo hace hacia arriba. Entonces uno puede reconocer la diferencia. Una persona que está en el Nazareato aprendiendo de Dios utiliza los símbolos correctamente. Una persona que se revela contra Dios, todo lo que es de Dios lo manda hacia abajo. Y Dios se enoja. Porque mira que es una persona desagradecida. Ahora bien, ustedes deben saber que nosotros también tenemos una tecnología en nuestro cuerpo que se llama la tecnología crística. Eso lo he explicado en otros videos, pero vamos a hablar un poquito de esto. Jesús dice, déjame entrar en tu corazón y tú dirás, venga, Jesús, ¿por qué quiere entrar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que le interesa? Es que Jesús ve al hombre no como lo vemos nosotros, sino que lo ve como un templo. Él dice, mira, tú eres un templo y en tu corazón hay todo un universo. Y cuando Jesús entra es a tu corazón, el órgano, pero atraviesa y llega a tu alma. Y tu alma es una barrera. Él la rompe y llega a tu universo. Y tu corazón es literalmente un planeta Tierra. Un planeta Tierra. Tu mente es un sol. Mercurio, la garganta, Venus, tu celo. Tú dices, uy, es que yo me siento celoso. Tiene que ver con Venus. Marte, el abdomen. Marte tiene que ver con la guerra. Tú dices, venga, tengo un hambre y tú dices que me estoy comiendo dentro de mí porque en tu Marte están peleando por comida. Tu Marte, el abdomen. Júpiter, tu miembro sexual, que es el pene, o el Júpiter de la mujer vendría siendo la vagina. Saturno, el ano, tiene que ver con el tiempo. Y tenemos
estos Urano, Plutón, que tiene que ver con los pies. Por eso tenemos que la tecnología crística. Jesús puso eso en nuestra alma. Por eso Jesús cuando dice, déjame entrar en tu corazón, Él no quiere estar ahí bombeando, no, sino que Él pasa y llega a otro universo, que es tu cuerpo. Es realidad. Y la mujer, con la mujer ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Vamos a poner un ejemplo de cuando una persona tiene relaciones sexuales. Deben saber que Jesús creó el sexo. Jesús creó el sexo. Y Él fue el que le asignó al hombre poder engendrar y a la mujer sostener la vida. Debemos entender los roles de cada persona. La mujer no puede engendrar, la mujer no bota semen. No, solamente lo hace el hombre. El hombre es el que puede enviar el semen y el semen es el que genera al bebé. Entonces, cuando una persona empieza a tener relaciones sexuales, esto vibran todos. Y escogen a uno del planeta Tierra del corazón del hombre. Y esa persona viaja a Saturno, que es el tiempo, y pasa por Júpiter, que es el glande. Entonces, sale del pene la eyaculación porque ya terminaron el acto sexual y llega al templo de la madre. Y en el templo de la madre llega a Saturno y llega al Júpiter de la mujer, que es la vagina. Por eso el Júpiter del hombre no es el mismo Júpiter de la mujer, porque el Júpiter del hombre es el pene, mientras el Júpiter de la mujer es la vagina. Cuando llega a la vagina, se forma un bebé, 9 meses. Va creciendo ahí, se está alimentando de la madre. Y la madre lo trae a esta realidad, que es donde estamos nosotros. Pero ese líquido es que un Cristo, el semen, el éter, el eterno, éter, semen, y se transforma en un bebé y llega a esta realidad. Por eso ustedes deben saber que todos nosotros tenemos un Saturno, un Cronos, un tiempo cronológico en nuestro cuerpo. Por eso decimos, venga, yo me miro al espejo y yo miro a mi amigo y digo, mi amigo tiene 20 años, yo también tengo 20 años, pero yo me miro al espejo y yo me veo más joven que él. ¿Por qué? Porque el Cronos o el Saturno de interno mío va más lento que el Cronos Saturno de mi amigo. El Cronos de mi amigo va muy rápido, se aceleró y se está envejeciendo muy rápido. Eso puede pasar porque todos tenemos un reloj dentro de nosotros. Se llama un reloj biológico que lo puso Jesús. Que lo puso Jesús. Por eso tú puedes llegar a controlar el tiempo con tu mente y volverte un niño o volverte un anciano. Cuando tú alcances la transfiguración lo vas a poder hacer, porque Jesús se puede transformar en lo que él quería. Él puede hacer un niño, un anciano, volverse joven de nuevo, porque ya podía controlar su tiempo biológico. Tú ya saqué a controlar tu tiempo biológico. Por eso dentro de nosotros hay más personas, pero el tiempo para ellos es que relativo. Mientras para nosotros ocurre un día, para ellos ya ha pasado ¿qué? 1000 años. Y ellos evolucionan más rápido que nosotros. Es realidad. Por eso para nosotros, 1000 años es un día de Jehová nuestro Dios. Porque Él está por encima de nosotros. Para Dios, un día. Pero para nosotros pasan 1000 años. Pero para los que están entre nosotros, un día nosotros, para ellos, 1000 años. El tiempo es relativo. El tiempo es relativo y por eso siempre la persona que nace viene siendo la más inteligente y la más poderosa del interior del Padre. Del interior del Padre. Es realidad. Nosotros venimos aquí a esta realidad, pero esta realidad la han estancado. No podemos seguir evolucionando espiritualmente porque la imagen es perfecta. Entonces el niño nace en esta realidad y tiene que estudiar, vivir y todo y conocer al creador de los 3 mundos, porque hay 3 mundos asignados. Jehová, que es el gran templo, nosotros que somos sus hijos, otros templos, y dentro de nosotros hay ¿qué? Hay más personas, hay más personas. Así funciona el mundo, así funciona el mundo. Debemos verlo como Dios lo ve. Y por eso nosotros tenemos que, en nuestros corazones tenemos planetas tierras. Y dentro de nosotros viven muchas personas. Viven muchas, pero muchas personas.
muchas personas que son nuestros hijos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Porque para Jehová nuestro Dios es importante el corazón, y a él no le importa tanto el físico, porque él mira y él entiende de que él creó en el hombre la tecnología crística, que es esto que vemos acá, que tú eres un templo y estás a cargo de muchas personas, de un universo, porque cada persona literalmente es un querubín. Estamos protegiendo y cuidando nuestro corazón. Y ese corazón es para Dios. El corazón es para Dios. Es realidad. El corazón es para Dios. Debemos darle a Dios lo que es de Dios. Porque Él lo creó. Es realidad. Y Dios mira si la persona es digna o no de la vida eterna. Porque estamos en una prueba, demostrando si somos dignos o no. Ahora bien, ustedes deben saber que Jesús es un científico. Él es un dibujante. Y es el mejor dibujador. ¿Por qué? Porque Él creó cada músculo. Los músculos no fueron creados al azar, ya que los músculos están entretejidos. Cada músculo está entretejido para que tú puedas moverte, tú puedas lanzar un golpe. Los músculos están entretejidos. Están tan entretejidos que ellos permiten la acumulación de grasas en los lugares donde deben estar, como tú dices, es que a mí me agradan tocar los pechos de la mujer. Es agradable para el hombre. Y a la mujer le gusta que se los toquen cuando están enamorados. Entonces, eso es grasa. Tú tocas y dices, el seno es grasa, pero es una grasa agradable. ¿Quién puso eso ahí? Jesús como creador. Él es el creador. Incluso ustedes deben saber que Jesús utilizó ¿qué? La geometría sagrada. Los hombres tenemos ¿qué? Los ojos. Y los ojos emanan una luz. Pero esa luz es atrapada por parte del cuerpo de la mujer. Tú dices, venga, yo soy un hombre, yo me siento. Pasa una mujer hermosa enfrente de mí, con buenas curvas, con buenos glúteos, con buenos senos. Y dices que es que mi vista queda enganchada por esa mujer. ¿Por qué? Porque Jesús cuando creó a la mujer utilizó geometría sagrada, utilizó los senos, le hizo círculos. Y esos círculos atrapan la luz que emana del hombre. Y el hombre queda atrapado en los senos de la mujer y no se da cuenta. Y lo mismo ocurre en los glúteos, por eso los glúteos también son redondos. Y el círculo es para qué? Para encerrar. Por eso los glúteos de la mujer también son redondos. Recordemos que el círculo es para encerrar. El triángulo es para redirigir la energía. El cuadro es para dominar. Y la X es para bloquear y desbloquear. Entonces decimos que el abdomen es cuadrado. Y cuando tú miras a una mujer que tiene una blusa un poco muy corta y dices, uy, es que a esa mujer se le mira el abdomen y el abdomen es muy atractivo para el hombre. ¿Por qué? Porque nuestros ojos emanan una luz y como el abdomen está hecho del cuadro, el cuadro se llama el dominio de la mujer. Cuando la mujer domina. Por eso el poder de la mujer es dar hijos. Es dar hijos. Porque ahí es donde se forma el bebé. En el dominio de la mujer, el bebé. Y tú dices, es que la mujer, el abdomen y como que los ojos del hombre quedan como enganchados al abdomen de la mujer porque se ve muy bonito. Es realidad. Incluso la vagina de la mujer es hecha con el triángulo. Parece un triángulo. Y recordemos que ella absorbe la energía. La vagina absorbe la energía. Es realidad, la vagina absorbe. Y por eso se utiliza ¿qué? El triángulo. Y por eso la vagina de la mujer tiene la forma de ¿qué? Del triángulo. Del triángulo. Y debemos saber de que la forma del glande del hombre literalmente forma ¿qué? Un cuadro, que es un dominio, y energía. Forma ¿qué? El pene. Y recordemos que el pene está acompañado por dos círculos, dos dominios, que son los testículos. Y por eso Jesús creó así el pene. Y a la mujer le atrae el pene. Es realidad. ¿Por qué? Porque hay una relación. Y Jesús sabía de que eso debía haber química. Por eso Jesús, ¿qué es? Un científico. Porque él generó ¿qué? La química. Entonces, es que yo miro a una mujer, yo siento química por esa mujer. Pero a veces digo, es que no me gusta. Pero siento química por esa persona. ¿Por qué? Porque hay algo en el interior que te está diciendo, ella es especial para ti. En tu interior. Y tu cuerpo emana esos químicos. Y me atrae a esa persona. ¿Por qué? Porque me parece que es atractiva. Es realidad. Entonces Jesús utiliza ¿qué? La geometría sagrada.
La geometría sagrada parte de estos símbolos básicos. Si tú los empiezas a mezclar, empiezan a salir símbolos sagrados y antiguos, con mucho poder. Entonces los músculos están ¿qué? Entretejidos. Tú dices, uy, las chocolatinas atraen a la mujer. ¿Qué son qué? Cuadros, dominios. Tú dices, uy, mis dominios, mis cuadros, mis chocolates. El abdomen del hombre, dice, uy, que a la mujer le gusta el abdomen. ¿Son qué? Cuadros, dominios del hombre. Entonces Jesús empieza ¿qué? A utilizar la geometría sagrada para crear al hombre. Al hombre. Y teje los músculos. Los músculos están ¿qué? Tejidos. No se pueden haber creado así del azar, porque si no, nosotros seríamos como flácidos. Nos tendríamos que mover como espaguetis, porque el azar no podría diseñar, pero Jesús diseñó al hombre y le tejió los huesos, le tejió, perdón, los músculos y los tejió pegados al hueso, por eso tú no te separas, porque Jesús también hizo eso. Debemos saber que el rostro de la mujer es extremadamente bello y el rostro de la mujer es una casa invertida. Tenemos el cuadro y aquí formamos que el mentón. Es una casa invertida, pero vamos a hacerlo directamente. Tenemos el rostro, aquí así, así, ¿no? Bien, es una casa invertida. Y en esa casa viven los 5 sentidos. Y Jesús lo hizo a propósito. Es una casa invertida, donde viven ¿qué? El ojo, el gusto, las orejas. Y ahí tenemos, bueno, ahí tenemos a una persona, es un varón. Voy a poner una mujer porque la mujer, pues me parece que es mejor para el ejemplo porque es más bella. Pero si ustedes ven mi rostro parece ser una casa invertida. Una casa invertida. Y ahí viven ¿qué? Los 5 sentidos. Jesús lo hizo así, a propósito. Por eso lo utilizó que el cuadro, el triángulo, y es una casa ¿qué? Invertida. Donde viven ¿qué? Los 5 sentidos. Donde viven ¿qué? Los 5 sentidos. Y Jesús lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el creador. Entonces, luego tenemos el alma. Dios sabía de que el cuerpo está bien entretejido, tiene lugares de grasa que son necesarios para que el ser humano se pueda enamorar y tenga un gusto por la mujer y la mujer por el hombre. Perfecto. Hizo vivir cerca que el hígado con el intestino grueso, el intestino delgado, y todos trabajan para ti de forma orgánica. Pero él dotó al cuerpo con un alma, y el alma es una sustancia de plasma, inteligente, inteligente. También, ¿qué hizo? Le hizo los huesos, y nos dio un sistema nervioso. El azar no te puede haber dado todo esto, ni siquiera la evolución. Pero Jesús se encargó de que tú fueras perfecto. Y aquí es donde entramos en el problema con el hombre, de que el hombre simplemente no quiere dar gracias. Y Jehová no te va a obligar a dar gracias, porque si tú das un gracias obligado, Dios te va a decir, no te está saliendo del corazón. Dios se agrada cuando a esa persona le sale del corazón porque logró entender y dijo, uy, no, eso es verdad. Gracias, Dios. Eso es un gracias verdadero. Entonces van a haber personas que no van a ser dignas de la vida, otras que sí van a ser dignas. Tú eres libre de escoger qué quieres ser. Es realidad, es realidad. Pero hay gente que no es digna de la vida eterna. Hay gente que sí es digna. Es la realidad. Ahora bien, Jesús ha venido muchas veces a la tierra como Rama, como Krishna, por eso Krishna es Cristo, Krista, perdón, Krishna, Cristo. Se puede presentar de forma joven o Krishna como niño. O se puede presentar como niña, que se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar como Hermes. Se puede presentar como el ángel de Jehová, el que ayudó a Moisés. Orfeo, Pitágoras, Platón. Platón, Pitágoras son alumnos de Jesús. Fueron alumnos de Jesús. Zoroastro, alumno de Jesús. Buda, alumno de Jesús. Aquí es donde entramos y decimos es que ha descendido el maestro. Jesús. Pero Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Jesús es moreno de cabello blanco. Y él fue el que murió en la cruz del Calvario, que él es directamente, él descendió. Él mismo descendió. Dios descendió. Dios fue el que murió en la cruz del Calvario, que es Jehová. Por eso ellos son inseparables.
Dios fue el que murió por el hombre en la cruz del Calvario. Y ese es Jesús, Melquisedec, el hombre perfecto, el hombre perfecto, Jesús el hombre perfecto que murió para redimir al hombre. ¿Por qué? Porque como recordemos que él es un alumno, el hombre es un alumno de Dios, el alumno muchas veces se ha revelado, pero el que hace muere por él para redimirlo. Eso es lo que hace Jesús. Muere por sus alumnos para redimirlos de sus culpas, porque el alumno muchas veces recibe mucho poder. Imagínate donde Dios era mucho poder. ¿Tú qué harías? ¿Te volverías malo? ¿Dañarías a la gente? Eso le ha pasado a muchos. No pueden controlar el poder que Dios les da y se vuelven malos. O empiezan a robar a Dios o a insultar a Dios. Y Dios dice, no me has entendido. Entonces lo que Dios hace es que morir en la cruz del Calvario. Dios no viene y murió. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Él caminó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario por sus alumnos, por el hombre, para redimirlo de todo el mal que había hecho. Por eso tú llegas a obtener el perdón cuando tú dices, no, yo acepto a Jesús. Lo que él hizo en la cruz del Calvario me está redimiendo a mí. Gracias, Dios. Dios dice, yo acepto tu gracias por medio de mi Hijo. Es decir, podemos recuperar el perdón solamente por medio de Jesús. Solamente Jesús nos hace ¿qué? Dignos. Pues recordemos que Jesús ha venido muchísimas veces a la tierra, en diferentes personas. Pero las personas no tendrían importancia casi. ¿Tienen algo que enseñarnos? Sí. Pero el más importante es el que murió en la cruz del Calvario.